Ahora vamos a hablar del legado familiar, las mujeres que transforman empresas, porque detrás de muchas transformaciones de esas empresas familiares hay mujeres que han tomado el legado con su propia fuerza, con su propia visión, con una mirada diferente. Así que la siguiente conversación es sobre liderazgo femenino, continuidad y el poder de transformar sin renunciar a lo que somos. Invito a moderar a Patricia de Moya, presidenta de Mercado Media Network de República Dominicana, bienvenida al escenario, a Guadalupe de la Vega, presidenta del Consejo de Administración del Grupo de la Vega, y Carmen María Torreviarte, presidente Junta Directiva Agrocoban. Bienvenida a las tres y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Oh, Guadalupe, Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que después de este panel tan inspirador, pues se nos quedan cortas las palabras, pero se nos queda muy grande, ¿no? La ilusión de lo que es el emprender y de lo que es el empezar, ¿no? La vida con un sueño y con una ilusión. Ya me presentaron y voy a presentar a mis dos entrevistadas, pero yo también quería decirles que fui emprendedora o sigo siendo, nunca acabo de emprender. Mi empresa es pequeña, es una empresa de publicaciones de negocio y la verdad que me identifiqué mucho con todo lo que hablaron las muchachas sobre la importancia de mantener el sueño, de no caerse y de seguir adelante. Por eso ya llevamos 30 años como mujeres, muchas veces antes se nos hacía más difícil, pero de todas maneras el mundo ha cambiado la manera de pensar, pero siempre hay que seguir adelante. Por eso me ha puesto Nuria, pues muy amablemente al frente de estas dos grandes señoras que nos inspiran ya desde un punto de vista de lo que ha sido el legado familiar dentro de las empresas. Y la verdad que aprovecho para agradecerle, ya que Nuria es una mujer apasionada, resiliente, exitosa, y que nos da la oportunidad a todas, ¿no?, de poder compartir nuestras experiencias. Entonces quería empezar con esta introducción, donde en realidad en un mundo marcado por la disrupción tecnológica, la globalización y los continuos desafíos que hay geopolíticos y económicos, las familias empresarias se enfrentan a retos únicos para garantizar la continuidad de sus negocios, la cohesión familiar y la consolidación de sus patrimonios. Es por esto que dentro del marco de este panel en la tarde de hoy, tengo el privilegio de entrevistar a estas dos mujeres, ejemplo de gran liderazgo dentro de la empresa familiar, que nos estarán compartiendo sus experiencias. Bueno, empiezo con Carmen Rita Torreviarte, presidenta de la Junta Directiva de Agroban, quien desde el 2002 es vicepresidenta del Grupo Cobian, encabezando además desde el 2018 Agrocoban, la división industrial del conglomerado familiar allá en Guatemala, y actualmente la primera presidenta del CACIF. Enhorabuena. Continúo con nuestra galardonada, ¿no?, de esta tarde, Guadalupe Lupe de la Vega, cariñosamente, quien es presidenta del Consejo de Administración del Grupo de la Vega en México y es una mujer prominente perteneciente a un consorcio formado por tiendas de conveniencia, supermercados, gasolineras, pizzerías, entre otros muchos negocios. Tengo para ambas unas preguntas generales. Vamos a empezar aquí con Pita. ¿Qué significa para ustedes el concepto de legado empresarial dentro de la familia? ¿Y cómo este ha influido en su accionar como máximas directivas? Sí, yo creo que el legado que te dejan, pues es la historia, ¿no? La historia de esta pequeña empresa que tal vez empezó hace 80, 85 años con el sueño de un hombre o una mujer que pensó en una idea y que dijo, pues voy a cambiar el destino de las generaciones que me siguen, ¿no?
y dijo, y lo voy a hacer, voy a emprender en un proyecto pequeño, que es la responsabilidad de las siguientes generaciones de ir creciendo, de irlo adaptando, dándole forma, y eso para mí es un legado, y como se hizo el legado en nuestra familia, fue una empresa que siempre estuvo muy ligada a la comunidad, siempre invirtiendo en la comunidad, ya sea en el deporte, en salud, en participando, no nada más invirtiendo recursos, sino participando con la comunidad, ¿no? Entonces, el legado ha sido esta empresa que produce utilidades, pero no solo eso, tiene que ir ligada a estar involucrada con la comunidad, a mejorar la manera que vive no nada más la gente que trabaja en la empresa, que esa es nuestra prioridad, sino también tu comunidad, que vaya progresando tu comunidad. Que vaya de acuerdo a todo lo que van pensando. ¿Qué nos cuentas? Bueno, y un poquito efectivamente tiene que ver un poco con la historia, pero yo me voy más a la parte de los valores y los principios que le van inculcando a uno desde chiquito en toda la parte empresarial, y yo lo veo como que si fuera la raíz de un árbol, o sea, ese legado es esa raíz, y conforme van creciendo las familias van saliendo ramas, árboles, hojas. Entonces, ¿cómo vamos alimentando y validando que ese árbol se mantenga vivo en las siguientes generaciones? Entonces, que ese es el gran reto, o sea, porque cuando yo soy de la tercera generación, aunque es una mezcla entre segunda y tercera, pero realmente tercera, ¿cómo hace uno para transmitirle a la siguiente generación esos valores y esos principios? Estén dentro de la organización o no, pero se vuelven importantes en el qué hacer. O sea, ya sea que estén trabajando con uno, participando, ¿cómo les enseña a uno esos principios y valores que se definieron en la familia, que son importantes? En nuestro caso hablamos de la integridad, del liderazgo, de la solidaridad. Entonces, ¿cómo lo mantiene uno vivo? Porque no es solo decirlos, es cómo se los transmite uno, y eso es parte constante, o sea, es todo el tiempo, no es estático que aquí están y ya estuvo. Entonces, ¿cómo hace uno para irlo trasladando a través de las siguientes generaciones para que se pueda mantener? Porque eso es lo que mantiene a la empresa en el largo plazo. Porque todas las demás cosas y los sueños van cambiando, la forma de hacer negocio van cambiando. La sostenibilidad que se va a necesitar. Pero lo que no se puede cambiar son esos principios y valores que son como las raíces de donde arranca todo. Sí, bueno, más o menos me contestaron mi próxima pregunta. Porque, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han tenido que enfrentar para poder continuar con esa visión desde el principio que se les fue inculcando a ustedes? Desde las raíces, desde las bases, ¿cómo lo han podido manejar sin perder, ¿no?, esa tradición familiar? ¿Han tenido desafíos? ¿Cómo lo han superado? Pues vamos a ver, desafíos sí han habido, y creo que a veces se vuelven oportunidades, pero tal vez en mi vida laboral, empresarial, desafíos que he sentido y que he tenido y que me han enseñado, un poquito con toda esa parte de los valores, yo fui la primera de la siguiente generación que empecé a trabajar en la familia, y me acuerdo cuando empecé a entrar a las juntas directivas, oía aquellas discusiones entre mis tíos, ¿verdad? Que los números y que el esto, y uno salía ahí como gato todo tenso, ¿verdad? Y en la noche era el cumpleaños de uno, y los veía uno como que si no hubiera pasado nada, hacía 4 horas, y uno todavía estaba procesando todas las discusiones y todo. Entonces, de alguna manera, el aprender que el estar en la empresa, o sea, es una manera de comunicarse al final del día, pero que la familia, cómo va generando ese equilibrio. O sea, mi primer jefe fue mi papá, y habían veces que, o sea, no estábamos de acuerdo, y mi mamá sabiamente dijo, de esta puerta en adelante es tu papá. Sí, y los domingos de esta no puerta se hablan para allá. Sí, es tan difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo se vuelve de importante esa parte de aprender a separar los roles que cuesta, pero que al final del día se va aprendiendo? Y el otro gran desafío, creo yo, que tuve fue, yo estaba en la operación, y en un momento dado decidimos hacer toda una reestructuración. Entonces nos toca a todos los de la familia que estábamos de mi generación tomar la decisión que ya no íbamos a estar en la operación, mi generación,
porque obviamente estaba generando disrupción. Entonces decidimos salirnos de la operación y entrar a la dirección. Pero cuando uno ha estado, yo que llevaba como 20 años de estar trabajando ahí, dice uno, bueno, a mí me tocó contratar al que entraba a suplirme, y sale uno de ahí y dice, bueno, ¿y ahora? ¿Qué voy a hacer? No, se hace difícil, ¿no? O sea, ese cambio de rol pues cuesta un poco y vuelve y arranca uno, entonces ya que al final es bueno, era lo que decía, o sea, empieza uno a ver la empresa desde otro panorama, desde con otro otra ángulo. visión y no necesariamente con esa parte de la operativa tan fuerte. fuerte. Así es, operativa. Y esos cambios ayudaron mucho a volver a tener esa como unidad familiar, porque entonces ya todos estábamos viendo la operación, el negocio desde una perspectiva diferente y no desde el proveedor con el cliente, el que le da la materia prima, no le da la materia prima, el que si le dio el zapato, no le dio el zapato. Desgastando todo el mundo. Entonces ya todos desde el mismo lugar, cómo va cambiando entonces ya toda la dinámica familiar. Sí. Allá tenemos varios casos en Santo Domingo de familias que han decidido ya subir a la parte directiva y dejar la operativa. Doña Pita, ¿qué nos cuenta usted? ¿Cuáles han sido sus desafíos? Yo creo que hemos tenido muchísimos desafíos. En nuestro caso somos 2 hermanas y un hermano, ¿no? Sí. Y entonces las 2 hermanas siempre estamos de acuerdo, la verdad. O sea, en casi todo, ¿no? Entonces, y él nunca. O sea, él tiene otro estilo totalmente diferente. Entonces lo ha hecho un poco fácil porque siempre lo mayoriteamos. Sí. Entonces, así me pasa. Eso ha ayudado. Vamos a votar, dice el Dani, ¿para qué, no? Ni entro ahí. Entonces, bueno, eso nos ha ayudado. Son estilos diferentes. Por ejemplo, en este caso, nuestro estilo es mucho más conservador, el de las 2. Queremos siempre reinvertir en las tiendas nuevas. ¿Él es el pequeño o el grande? En medio. En el medio. Así es mi familia también. Sí, entonces nosotros queremos hacer un centro de distribución. Él dice, ¿para qué? Vamos a rentar uno. O sea, y él es mucho más de endeudar el negocio para después hacer negocios en Estados Unidos y todo. Y son estilos muy diferentes, eso nos ha costado trabajo. Entonces, bueno, pues el encontrar la forma de encontrar un término medio creo que ha sido uno de los grandes desafíos importantes, ¿no? El segundo, la competencia. O sea, estas empresas familiares que vivías en estas ciudades que están pues tan lejos del centro y de la luz, sí, ¿no? Tienes competencia muy fuerte, competimos contra los mejores en la industria, que en nuestro caso es Oxxo, que tiene 23,000 tiendas, ¿no? Opera muy, muy bien, y estás compitiendo, o sea, continuamente. Tienda que tenemos, tienda que nos ponen enfrente, ¿no? Entonces tienes que ser mucho más ágil, tienes que estar muy informado, tienes que poder reaccionar a los cambios, buscar las mejores esquinas y ganárselas. Entonces tienes que tener un equipo de trabajo muy, muy bueno. Para las tiendas de conveniencia. Para las tiendas de conveniencia, sí. Y en el caso de los supermercados, son supermercados que no son como los Oxxos, son más grandes, la oferta de ese caos es mayor, pero también tienes competencia, ¿no? También tienes Walmart. Y gasolineras y todo. Y gasolineras. Sí, cada uno tiene sus problemas y tienes que estar adaptándote, ¿no? Tienes que tener un propósito muy, muy claro y tu plan muy bien estructurado, pero lo tienes que ir adaptando porque van cambiando las cosas. Y no descuidarte nunca, ¿no? Y no descuidarte, sí, es muy importante. Y yo siento que el tercer tema pues es el cómo va cambiando la vida de la sociedad, ¿no? Todo está cambiando tan rápido, la tecnología, la gente, los hábitos de consumo. Sí, los patrones de consumo. Los patrones de consumo, y tienes mucha información, pero ¿cómo haces sentido de toda esta información? ¿Cuál revisas? O sea, tienes que actuar muy rápido, ¿no? Entonces, si la gente quiere ahora que le lleven sus 5 refrescos. Todo, al momento. Una barra de pan a su casa, ¿no? O si quiere ir a escogerlo a la tienda porque es un paseo, es la señora de toda la vida, ¿no? Entonces tienes que estar tan cerca del consumidor y mantener el enfoque en el cliente. Creo que este es otro enorme desafío, ¿no? No quedarte pensando que siempre va a ser como tú lo sabías hacer y como lo has hecho toda la vida, que a veces muchos negocios familiares se quedan en esa parte, ¿no? Es que sí lo hemos hecho siempre. Se queda en el pasado, ¿por qué cambiar? ¿Y por qué si todo ha ido bien? Exactamente, y tienes que reinventarte y tienes que cambiar muchas cosas para seguir vigente, ¿no? Creo que también ese es otro de nuestros retos importantes, estos cambios que ha habido.
y tienes que ver los nuevos formatos en el mercado. O sea, por ejemplo, el hard discounter. O sea, este formato que no existía. Cuéntenos, porque ese es su mundo. Exactamente. O sea, de repente tienes tú tu formato de tienda de conveniencia, tu formato de supermercado. ¿Quién es este nuevo que entró, que tiene un poco de productos, no tiene toda tu oferta, pero está vendiendo los productos abajo de tu costo? Entonces, y competencia, ¿cómo vas a competir con él? Exactamente. Y este es el cuarto reto que yo Usted siento no tiene que descanso, entonces. No descansa nunca. Sí, exacto, es muy dinámico y la verdad muy ya uno se acostumbra, ¿no? Y siempre está buscando la oportunidad. Sí, exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, pues le tengo otra pregunta. A ver, desde sus perspectivas, ¿cómo puede el liderazgo femenino transformar empresas sin perder la esencia de su historia y los valores familiares? Más o menos me contaron algo un poquito al principio. No sé si se pueden encauzar. ¿Ha seguido todo igual? No. Usted ya dijo que negociaron y pudieron entonces dividir lo que iba a hacer la empresa versus lo que iba a hacer la familia. Yo le diría que, vamos a ver, ¿qué es lo que siento yo? Por lo menos esa es mi manera de verlo. Es que nosotros, o por lo menos yo, tengo más paciencia. Y la paciencia al final del día ayuda en muchos temas empresariales. Entonces, vamos construyendo, vemos más el largo plazo, o sea, no nos estamos, o sea, siempre hay traspiés, siempre hay cosas que están pasando, siempre hay... Entonces, pero si uno tiene claro a dónde quiere llegar, pues uno va modificando y va cambiando. Entonces, ustedes están en tercera generación ya. Sí. Una de las empresas tiene 110 años, entonces creo yo que uno siempre está viendo hacia adelante, o sea, porque en el mundo del día a día hay otro montón de cosas que están pasando, o sea, efectivamente nos cambian los gobiernos, nos cambian las políticas de exportación, pero eso hace que uno vaya de alguna manera adaptándose y reaccionando rápidamente sin perder como el objetivo de largo plazo y el enfoque que uno tiene. Entonces creo que nosotras tenemos más paciencia, de alguna manera cuidamos más todos los recursos, y cuando hablo de los recursos hablo no solo del recurso monetario, sino también del recurso de nuestros colaboradores, del recurso hacia nuestras comunidades, del recurso de la familia. Es una empresa centenaria, o sea que tiene mucho de sostenibilidad que seguir. Y mucho concepto, de alguna manera, de lo que decían, social. O sea, para nosotros las comunidades y donde operamos son muy importantes. Entonces, desde los años 50 estamos involucrados en educación, en salud, en capacitaciones, o sea, no es algo nuevo, es algo que siempre ha existido, es parte del ADN de lo que hacemos. O sea, ese es un no negociable dentro de los negocios de las empresas. Entonces, es importante mantener la unidad familiar, pero también es importante ver cómo están nuestros colaboradores y, por supuesto, la comunidad en donde operamos, que es la misma comunidad donde viven nuestros colaboradores. Entonces, creo que nosotras, las mujeres, o por lo menos yo, vamos liderando más con un propósito. O sea, liderar más con un propósito y con un propósito de largo plazo de lo que vamos viendo que queremos lograr. Somos menos explosivas, digámosle, creería yo, y manejamos la prudencia. Bueno, la prudencia. A veces siento que a los hombres los mata el ego. Sí, entonces, de eso se hablaba esta mañana. De alguna manera. Ese ego que le da siempre al macho. Y creo que también somos más respetuosas de todo. Y de alguna manera vamos generando puentes, y esos puentes los generamos dentro de las familias, dentro de los colaboradores y dentro de nuestras comunidades para que todos vayamos saliendo adelante. Muy bien. Apita. Sí, yo siento que también las mujeres tenemos, bueno, es un poco resumiendo, mayor inteligencia emocional, ¿no? Un poquito de mayor resiliencia también, entonces igual la paciencia, o sea, podemos hacer equipos que hablen, que tengan empatía,
más sensibilidad. Y cuando hay crisis, que es siempre, ¿no? O sea, esto es muy útil. Yo lo veo en los equipos directivos y lo digo porque a mí me da muchísimo, de verdad me da muchísimo problema que tenemos muchas mujeres en la empresa, el 42% de las personas en la empresa son mujeres, pero en el equipo directivo no hay muchas mujeres, son pocas y hemos de verdad batallado muchísimo para subir mujeres y esto la verdad es en estadísticas a nivel mundial, ¿no? Desgraciadamente, porque en el periodo donde los hombres están luchando por alcanzar los puestos más altos, pues las mujeres se salen porque se van a casar o porque tienen hijos, y cuando regresan, excusas, ya las adelantaron, ¿no? Es muy difícil, pero hemos hecho un esfuerzo grande por integrarlas y vemos cómo cambia el equipo directivo inmediatamente. Siempre dicen cuando hay una mujer en los equipos directivos, pues todo pasa mejor, mejores resultados, eficiencia, generalmente siempre pasa. Y lo vemos, o sea, en parte de la modernización de la empresa, que la tienes que hacer porque si no te quedas obsoleto inmediatamente, ¿no? Sí vemos que pues a veces hay algún conflicto con los valores de la empresa, ¿no? Porque tienes que cambiar varias cosas que dijiste, pensabas que nunca ibas a cambiar, ¿no? Pero es importante mantenerte con el mercado, mantenerte vigente, y yo creo que las mujeres son muy sensibles en esta parte también de detectar qué quiere el consumidor, ¿no? Las mujeres somos consumidoras y ese sexto sentido. Ese sexto sentido de esto es lo que tenemos que hacer. Esa intuición. La intuición, exactamente. Nosotros, por ejemplo, pues como un valor de la familia, como teníamos, el primer negocio fue la distribución de la cerveza, y éramos distribuidores de esta marca que era Cervecería Cuauhtémoc, y las tiendas se pusieron pues para ser parte de la distribución. Entonces, a la hora que vendemos la distribución y que esta cervecería la compra Heineken, o sea, mi papá un día dijo, yo como quiera, en mi vida me voy a tomar una cerveza Corona. Sí, nunca. O sea, nunca, era una lealtad y lo hizo, nunca se tomó una. Y hace 2 años dijimos, tenemos que meter la cerveza Corona en nuestras tiendas, porque es la oferta que al cliente le tenemos que dar. Lo que pide. Que elija, que el cliente elija. Para nosotros fue muy fuerte, era casi un valor sagrado, ¿no? Y lo hicimos. Y creo que fue porque se habló y porque 2 de las mujeres que están en nuestro equipo nos decían, no nada más es por tener como la oferta de esta cerveza, es lo que este cliente además va a llevar, ¿no? El cliente que quería una Corona va a llevar además pan y va a llevar además... Sí, se va a llevar las otras. Y estamos perdiéndonos ese cliente, se lo estamos dando a la competencia si no tenemos toda la oferta. Claro. Entonces yo creo que tienes que encontrar este balance y tienes que ir viendo y ajustando los valores y viendo por qué era este valor, ¿no? Y cómo lo puedes transformar, así seguir con una lealtad enorme, pero hacia tu gente, hacia lo que representas, ¿no? Pero sí tienes que ir de acuerdo al mercado. Qué bien, muy bien. Carmen María, en su experiencia como primera mujer presidenta en la máxima autoridad empresarial de Guatemala, ahora en el CACIF, ¿qué papel ha jugado el liderazgo gremial en el fortalecimiento de las empresas familiares en Guatemala? Vamos a ver, cuando uno se va un poquito para atrás y lo que uno mira realmente es que el 80% de las empresas en Guatemala son familiares. O sea, y creo que es mucho de lo mismo similar en América Latina. De ese 80% de empresas familiares, el 80% son pequeñas, micro y pequeñas empresas principalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo en la gremialidad? En la gremial de calzado. O sea, empiezo mis años en la gremial de calzado a trabajar con las otras empresas de calzado que también son familiares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está trabajando en conjunto en la gremialidad, es donde uno está conociendo, por un lado, afuera a su competencia, pero por el otro lado hay unas oportunidades y unos retos que trabajarlos gremialmente nos hace crecer a todos juntos. Y eso es parte, creo yo, de ese compartir experiencias y compartir conocimiento
en cómo vamos, porque en la medida que la industria crece, vamos a crecer todos. Y hay temas donde tal vez entran pedidos grandes que solo uno no lo puede hacer, pero haciéndolos entre 2 o 3 sí logran salir. Entonces, ¿cómo vamos trabajando todas esas oportunidades desde la perspectiva gremial? Estando la gremial de calzado está dentro de lo que es la Cámara de Industria en Guatemala. Entonces, fui la primera mujer presidente de la gremial de calzado, me invitan a participar en la junta directiva de la Cámara de Industria. Que ahí es donde uno empieza a hacer todos esos networkings, ¿verdad? Porque entonces hay clientes ahí a los que uno les vende zapatos, nosotros hacemos zapato de especificación, solo zapato de seguridad, o sea, no hacemos zapato de mujer, ni de niño, ni de tenis, específicamente zapato de seguridad. Y uno se da cuenta que muchos de los problemas de otros gremios son muy similares a los que tenemos en la gremial de calzado. Entonces empieza uno a hacer sinergias ya con otros gremios. Y estando de alguna manera en la Junta Directiva de la Cámara de Industria, cuando a la Cámara de Industria le toca la presidencia de CACIF, como dice mi marido, lanzan un reto amable y dicen, usted la agarra. Y ahí es donde uno viene y hay que agarrar las oportunidades, porque creo un poquito de lo que hablaba, o sea, a veces no nos atrevemos o no... O sea, o algo hay que nos frena, siempre hay algo. Hay algo en el camino que uno dice, ¿será que sí, será que no? Yo en mi caso, la verdad es que tengo una familia que siempre ha estado involucrada en la gremialidad, o sea, tanto mi papá como mis tíos siempre hemos estado, históricamente siempre hemos participado en la gremialidad, entonces lo primero que hago es voltearme a ver a mi marido y le digo, me están ofreciendo esto, y le dice, ¿será que me ayudas? Y ahí voy con mi papá y con mi tío, que son mis jefes en toda la estructura de las empresas. Mi papá un poquito más, ay, mija, será los tiempos y no sé qué, pero al final del día me dice, dale viaje. Y mi tío me dice, qué jodida, me vas a dar un año, porque entonces todos los temas, ya sé yo, porque él también ha estado en eso, todos los temas de la empresa como que se le van quitando, o sea, van retrasándose en algunos casos porque empiezan a brincar toda la parte política, porque ese puesto sí tiene mucho que ver con la parte política, o sea, las empresas, querramos o no, la política sí nos afecta. Y como decían, o sea, sí nos afecta por todos los temas que van, las leyes que van sacando, las modificaciones en los impuestos, los salarios, entonces hay que sentarse a negociar mucho, a trasladar mucho, y un poquito de lo que mencionaban, o sea, al ser el 80% de las empresas que están dentro de CACIF, micro y pequeñas, son muchos emprendimientos, entonces hacia ellos realmente es a los que hay que ayudarlos para que no vayan a terminar desapareciendo porque no pueden pagar los salarios mínimos o porque resulta con que les cambiaron los esquemas de impuestos, entonces los sacan del mercado. Entonces se debe uno mucho a tratar de resolver todos esos temas. Entonces de alguna manera pues aceptamos el reto y fue la verdad que una experiencia de un año interesantísimo. Siendo pionera en esa integración de mujeres a la gestión empresarial, ¿qué estrategias institucionales usted puede transmitirle a ellas para que, ¿verdad? Para que más mujeres ocupen posiciones? Pues yo le diría, hay que animarse, o sea, y hay que atreverse, y no hay que tenerle miedo, o sea, creo que de alguna manera lo mismo les ha de pasar a los hombres, lo único es que no son tan, o sea, se animan, o sea, no son tan vocales. Yo digo que y es importante ir tomando los espacios, porque los espacios están y a veces no estamos ahí porque no los queremos tomar, o sea, no damos el paso a tomar esos espacios. Entonces creo que es importante que cuando estén, pues uno los agarre y los tome, o sea, todos empiezan desde cero, nadie empieza sabiendo en la gremialidad y en estos espacios Entonces hay que aceptar los espacios. Y la otra que creo que somos terribles las mujeres es aprender a pedir ayuda. O sea, nos cuesta mucho pedir ayuda y la gente sí está dispuesta. Sí. O sea, tanto hombres como mujeres, cuando uno va a tratar de tener con quién platicar los temas para que uno pueda resolver, o sea, solo el sentarse a oír y que alguien lo oiga a uno, hasta cuando uno está hablando, las cosas va solucionando a veces muchas de las cosas.
pero sí nos cuesta mucho pedir ayuda. O sea, somos terribles para pedir ayuda, nos creemos autosuficientes siempre y creo que eso es un gran error. Y la otra que creo que es importante cuando uno está en esta parte empresarial que usted decía, que las mujeres se van y no, es aprender a tener esas redes de apoyo. Y ahí en esas redes de apoyo están las mamás de los compañeros de colegio de los hijos. Una de mis redes de apoyo grande ha sido mi marido, o sea, es uno de los primeros que anda, dale, yo me encargo, bien, yo ayudo. O sea, que yo sé que no es el caso de todo el mundo, pero yo sí puedo decir que en mi caso mi marido ha sido el número uno en apoyarla. Y la otra es encontrar esas redes de apoyo, o sea, yo soy creyente 100% de la lactancia materna. Entonces me tocaba ir a ferias de calzado con bebés de 4 y 5 meses y empezaba, mamá, acompáñeme a la feria. Y mi mamá se quedaba con el bebé en el cuarto mientras yo andaba trabajando, regresaba a dar de mamar, me volvía a ir. O sea, es ese acompañamiento y el aprender a llevar a los hijos a las cosas. O sea, las mías, aquí está Cristina y se va a acordar, era fin de semana en el puerto, que queda a 2 horas, y ellas no entendían por qué salíamos a las 8 de la mañana y llegábamos al mediodía, porque en el camino habían tiendas y pasábamos viendo todas las tiendas para de una vez aprovechar el camino y supervisar. Que mi marido le hacía ganas, pues, porque me hubiera podido decir que no, pero mis hijos crecieron en que los fines de semana había que ir a ver tiendas o había que ir a hacer cosas, y vamos todos, pues, o sea, no era, ahí los veo, o sea, vénganse, acompañen. Entonces creo que el buscar esas redes de apoyo, las famosas piñatas, o sea, recoger en el colegio unas mamás y yo me ofrecía a recogerlas al final de la piñata y pasar dejando porque me cuadraba con el horario de la oficina. Entonces sí creo que hay que encontrar esas redes de apoyo y hay que aprender a pedir ayuda, porque somos terribles para pedir ayuda cuando la necesitamos. Sí, qué bien. Bueno, en mi país las mujeres hemos tomado, la verdad, que un comando fuerte y las ayudas, pues, las pedimos. Y estamos muy satisfechas, cada vez apoyan más el liderazgo de las mujeres y lo que podemos hacer y cómo podemos aportar, y ahí llevamos ya un pequeño camino trazado. De hecho, tenemos la primera mujer presidenta del Consejo Nacional se llamaba de Hombres de Empresa y ahora se llama de Empresarios, porque entró ella y ahora hubo que cambiarlo. Tenemos la primera mujer en la asociación de AmCham, de la Cámara de Comercio Americana, en 100 años, ya tenemos la primera mujer, o sea que también nosotros vamos avanzando, pero siempre pedimos ahí un poquito de impulso. Doña Pita, sí. Desde su posición en el Grupo de La Vega, ¿cómo ha logrado equilibrar la modernización de la empresa con la conservación de los valores familiares? Sí, era un poco lo que... Sí, se lo mandé para que pudiera irlo lo que comentábamos, ¿no? Lo que hemos hecho es ir adaptando porque, a ver, parte de lo que nosotros hacemos está muy involucrado en el mercado, en la operación, entonces sí se han tenido que ir, pues... Sí, ahí va. Hemos tenido que ir modificando, adaptando algunos de los valores, manteniendo los valores que creemos que son los sólidos valores que han mantenido esta empresa tantos años y que se ha podido, pues ahora sí que reinventar tantas veces, ¿no? Inclusive ahorita que comentaban, se me hizo muy interesante ver porque parte de lo que hace que las mujeres se mantengan en las empresas es el que tengas la flexibilidad, ¿no? Y si tú le das la flexibilidad a las mujeres, de verdad es increíble lo que ellas te pueden aportar. O sea, ellas te dicen, me tengo que tomar el día, tengo que ir al pediatra y yo sé que en 2 días ellas van a llegar y van a decir, me voy a quedar una hora extra. Somos muy comprometidas, sí, ¿no? Y yo sé, ¿qué cree? Ahora que fui al pediatra me di cuenta que tienen esta agua que no es la nuestra, voy a ir a ofrecerla. O sea, hay este sentido de camaradería, ¿no? Que se puede
que se puede desarrollar siempre con... Más con las mujeres. Más con las mujeres, lo siento mucho más con las mujeres, ¿no? O sea, si yo necesito este apoyo en este momento que es difícil, muchas de elas no tienen, como dices, tienes tu esposo, qué suerte. Muchas de ellas yo las Tiene una veo, gran suerte. o sea, las veo y son bien jóvenes, madres solteras, y no nada más eso. 42% son mujeres. Sí, 42%. ¿Y dónde y sobre ustedes, doña Carmen? Nosotros, dependiendo, pero yo le diría que en la fábrica de calzado el 35% son mujeres. Son mujeres. Lo que sí es interesante, que no es normal, es que nosotros lo que sí tenemos son muchas mujeres de la familia, o sea, de alguna manera en las juntas directivas. O sea, nosotros sí, en todas las juntas hay mujeres, hay una directiva que tiene más mujeres que hombres, y en la del consolidado casi que estamos mitad-mitad. O sea, sí hay dentro de nuestros colaboradores y en las gerencias de primer nivel estamos casi 50-50. Ah, bueno, van bien. Sí, ¿Y usted, Peter? y nosotros, te digo, son 42% mujeres, conforme vas escalando en los niveles, va viendo menos mujeres, ¿no? Sí. Y eso lo vemos, pues, es más, estaba leyendo que me llamó mucho la atención, solo el 6.5% de las empresas familiares en México están lideradas por mujeres. Es el 23% si cuentas empresas de menos de 5 personas, que son todas las que venden alimentos, Sí, los las puestos, micro. exacto, las muy micro. Pero las empresas más grandes familiares, o sea, desgraciadamente no hay tantas mujeres. Yo le tenía ¿no? esa pregunta, ¿no? Sí. Porque México tiene una fuerte cultura empresarial Sí. con raíces familiares. Pero quería preguntarle cómo ve la evolución del papel de la mujer en esas empresas en los próximos años. Yo creo que tenemos Habida cuenta sí. que además tienen el país gobernado por su primera presidenta constitucional. ¿Marcó ella Sí. algún rumbo, no? Algo Absolutamente. diferente. Va a ser transformador, va a ser muy transformador, ¿no? Porque, es más, me comentaban que de repente ves a las niñas en las colonias vestidas de presidenta con una banda presidencial. Sí, sí. ¿No? O sea, dicen... Esa foto de ella ha sido, ¿verdad? De verdad, con la banda Con la presidencial. banda. Entonces, una niña es presidenta ahora, yo estoy lista y yo estoy preparada para manejar una empresa, ¿no? Porque lo vemos todavía, pues hay esta parte de los hombres de decir no ha tenido hijos, a ver si el siguiente le sale hombre para que lleve el negocio, ¿no? Sí. Hay un caso que se los voy a contar rápidamente porque Melanie Devlin, que son de ópticas Devlin, son las ópticas pues más grandes en México, ella contaba que eran 2 hermanas y su madre iba a tener la tercera hija y estaba toda la familia ahí afuera viendo y salieron todas las tías y decían, pobre Frank, otra niña. Que decía, pobre Frank, otra niña. Y decía Melanie, ¿por qué dicen pobre Frank? O sea, ¿por qué? No podía entender. No, pues porque no va a tener quien continúe el negocio. Y que dice que ella ahí tenía 6 años y dijo, yo voy a llevar la empresa, porque muchos primos, Y Melanie es la CEO de Ópticas Devlin y dice, creo que todavía tengo que probar algo, todavía hasta la fecha tengo que probar. No tenían por qué decir pobre Frank, ¿no? Claro. Pero lo ves inclusive, por ejemplo, en el Consejo Mexicano el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que se cambió hasta hace muy poco el nombre. Santo Domingo también. De 60 hombres, somos 4 mujeres. Y cada año que dicen, no, pues ya se van a jubilar, el señor tal, todos proponen un hijo hombre. Un hijo hombre. Todavía tenemos que Generalmente luchar el mayor o el primogénito o algo así. Exactamente. Sí. Allá se han ido, en nuestra experiencia, ¿no? Se han ido ya tumbando, ¿no? Esos pensares. Ya la mujer Pero está yo creo ocupando que más. obviamente lo de la presidenta es La muy presidenta importante. ha marcado, ¿no? Va a cambiar paradigmas tanto en los hombres como en las mujeres, ¿no? Sí. También en las mujeres el creer en ellas mismas, en nosotras mismas, y el decir, bueno, pues yo tengo un propósito, yo soy intencional y voy a llegar aquí, ¿no? Porque las cosas han cambiado tanto y tenemos tantos referentes ya. Entre más visibilidad les demos a las mujeres, no solo las artistas, no solo las telenovelas, o sea, tenemos que darle visibilidad a las científicas. Estaba viendo yo y dije, a ver, en el premio Nobel tiene que haber más, una mujer de 10.
este año, el año pasado, ¿no? Si tú ves los países, son 195 países en el mundo, solo 23 están liderados, hay presidenta o primer ministra mujer. Todavía tenemos un camino enorme por andar, no se diga en las empresas familiares. Sí. Bueno, que el tema de hoy eran las empresas familiares, que es donde generalmente a veces lo tienen más difícil, pero lo saben sobrellevar. Bueno, nos quedan 40 segundos, no sé si quieren decirle algo al público que le quieran comentar. Bueno, yo tal vez un poquito el hecho de que realmente no todos estamos hechos para la empresarialidad. Creo que hay muchos mecanismos de poder desarrollarse uno como mujer, no necesariamente siendo ejecutiva o siendo empresaria. Creo que al final del día lo importante es transmitir y es tener esa libertad, que yo creo que hoy día tenemos más la libertad de poder escoger nosotras las mujeres qué queremos ser. Exacto. Que lo que existía hace 20 años. O sea, sí han habido cambios, que hay camino por recorrer, Pero creo que lo que es importante es poder encontrar lo que nos apasiona hacer. O sea, a mí la parte empresarial me gusta, me encanta, o sea, es algo que me apasiona. Con ella. Pero tengo una hermana que es artista. O sea, si a ella la siento en la junta directiva conmigo, o sea, y me llevo muy bien con ella, o sea, vamos a generar caos. Y ella es artista y a eso le gusta y a eso se dedica. Entonces creo que nosotras como mujeres lo que tenemos que encontrar es esa parte de lo que nos apasiona hacer. Y no necesariamente eso va a ayudar probablemente a llegar a ese equilibrio de 50-50 en el mundo laboral, porque al final del día los hombres sí los tienen más encasquetados en que tienen que hacer algo muy particular. Yo creo que tenemos que aprovechar esa libertad de poder escoger sin que nos metan en una casilla, y que sí han habido cambios. Que hay mucho camino por recorrer, sí, pero yo sí veo los cambios de hace 20 años para acá en el mundo laboral y cómo se encuentra uno cada vez más a mujeres en puestos directivos y ejecutivos. ¿Yapita? Sí. Yo creo que hay que darle oportunidades, hay que darle más oportunidades a las mujeres, más mentoría, ayudar ahora sí que es nuestra responsabilidad, nosotras que hemos tenido, pues yo por ejemplo que tuve un papá que creyó siempre, él esperó tanto de mi hermana y de mí como de mi hermano, ¿no? Él esperaba a los tres. Yo cuando le dije que iba a estudiar literatura me dijo, no hay manera, estudia algo que te ayude a manejar la empresa. Que eso es muy raro para sus tiempos, ¿no? Y tuvimos esa suerte, es nuestra responsabilidad el darle oportunidades a otras mujeres, el ayudar a empoderarlas, el darles las condiciones, tal vez apoyarlas en salud, en tantos temas, ¿no? Porque muchas no es que no quieran, es que tienen tantos... Se le hace más complicado. Exacto, ¿no? Sí. Vidas muy complicadas, y eso es parte también de lo que nos toca a nosotros, apoyar, ayudar, y que la empresa sea un vehículo para que puedan llegar más alto, para que tengan una mejor calidad de vida. Como propietarias de empresa, pues tienen que dar el ejemplo y tratar de que todo pues vaya bien con todos sus colaboradores, ¿no? Para mantener la sostenibilidad. Bueno, pues entonces muchísimas gracias y espero que haya servido de algo este panel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias.